Bienvenidos a Principios Primarios, su punto de inicio para aprender a cómo estudiar la Biblia bien. Este principio se llama el camino a la preparación. El maestro de la palabra de Dios confronta muchos retos y tentaciones. Queremos ser relevantes, pero también queremos ser fieles al texto. Jeremy Meeks, director de Simeon Trust Latinoamérica y pastor de Hope Community Church en Nashville, Tennessee, nos mostrará el peligro de tomar atajos en nuestra preparación y al mismo tiempo nos mostrará que el camino largo es el más seguro para el viaje de nuestra preparación. Me imagino que ustedes, cada pastor, cada persona aquí que tiene la responsabilidad de enseñar la Biblia, quiere mejorar. Quiere predicar con más confianza y más poder. Y vamos a tratar de contestar esa pregunta, que es el camino correcto hacia la preparación de predicar la palabra de Dios. Este principio es una instrucción a la ruta correcta. Es como el mapa. Los demás principios que hay son como detalles de la ruta. Son como las direcciones. Nuestro deseo en este tiempo es ver el mapa completo, de ir al principio al final. Nuestro meta, nuestro trabajo semanal es empezar en el texto. Y tenemos que terminar con hoy. ¿Cuántos están predicando este domingo en la iglesia? Okay, yo también. Este domingo tenemos que hablar hoy, empezando con el texto. Yo sé que algunos de ustedes, sienten la tentación que yo estoy sintiendo en el momento. Es correr rápido del texto al hoy, ¿verdad? Es que no tengo tiempo, Jeremías. Es que no tengo tiempo, Dios. Yo estaba 3 días en un taller de la predicación expositiva y yo no puedo predicar expositivamente esta semana por culpa del taller. Tal vez en la próxima. Pero el viaje es más complicado de lo que vemos aquí del solo texto al hoy, y hay muchos peligros corriendo del texto al hoy. Hoy será el amo. Y vamos a predicar el texto del punto de vista de hoy, y no vamos a hacer nada más de una contextualización mala, interpretando el texto por medio del hoy, porque yo tengo que hablar a mi gente hoy. Hoy es lo más importante. El texto me ayuda a hablar a hoy, pero hoy siempre domina. Es una forma impresionista. Es hacer este tipo de preguntas. Bueno, yo no tengo mucho tiempo, yo tenía tanta cosa que hacer esta semana, voy a abrir la Biblia y leerlo una vez, tal vez 2 veces, mi pasaje, y ¿qué veo aquí en como 5 minutos? ¿Qué puedo predicar de aquí? ¿O cómo puedo impresionar mi iglesia en la predicación de lo que sale del texto? Que me importa el mente del autor, que me importa la situación original, solo voy a robar del texto, encontrar algo en el texto que me conviene, que me gusta, que me cae bien, y eso voy a predicar, porque tengo que hablar hoy. Jeremías, ¿cómo aparece esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vuelven conmigo al libro de 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, vamos a imaginar que en mi iglesia hay muchos
Muchas familias que tienen niños pequeños y siento la necesidad de ayudarles en criar sus hijos. Yo fui a un taller de Simeon Trust, yo sé que debo predicar la Biblia, debo encontrar un texto y predicar el texto, y aquí es mi texto, es 1 Samuel capítulo 2. Alguien por favor lee versículo 12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba y lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían el silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no se trata de carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente debe quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Amén, gracias. Ya tengo mi primer punto. Elí es un papá malo. Pero no puedo predicar un solo punto del mensaje, necesito un segundo punto. Entonces voy a tomar también del 18 al 21. Alguien, por favor, lee 18 al 21. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido en efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí le dijo a Elcana y a su mujer, diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar de los que sirvió al Señor. Y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía de la presencia. Amén, ya tengo mi segundo punto. Elí, papá malo. Ana, Elcana, padres buenos. No sea como el malo, sea como lo bueno. Entonces, punto número 1, Elí malo. Punto número 2, Elcana y Ana bueno. Punto número 3, 5,000 aplicaciones que vienen de mi mente sobre cómo deben crear sus hijos. Y tal vez al final, mira la promesa, la bendición a Ana y Elcana. Ellos reciben más hijos, ustedes también van a recibir más hijos. Todo el mundo saliendo llorando. Amén. ¿Qué perdimos si predicamos este mensaje de este pasaje? Bueno, no estamos tomando en cuenta el contexto, capítulo 2, 1 al 11. Ana recibiendo un niño del Señor, viéndolo como una bendición, terminando el versículo 11, diciendo: entonces Elcana se fue a Rama, a su casa, y el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. Entonces Samuel está sirviendo al Señor con Elí. Los hijos de Elí entonces no sirven para nada, pero tenemos este otro. Y si seguimos leyendo, Elí va a reprender a sus hijos porque no son válidos en capítulo 3. Dios va a llamar a Samuel. Lo que estamos viendo aquí es nada más que Samuel reemplazando la familia de Elí. 1 Samuel 2 entonces nos muestra la grave situación de Israel y lo que Dios está haciendo en la preparación para hacer lo que Él quiere hacer en su nación. Es un poco más diferente, que así es como debe crear o no debe crear sus hijos. Pero si hoy domina, tengo esas familias Jeremías, ellos no tienen que saber nada de ese Dios que es por su pueblo, que hace lo bueno en poner su sumo sacerdote, su profeta. No, eso no conviene a los padres. Estamos dejando hoy dominar el texto.
Jeremías, ¿cómo debemos viajar del texto al hoy entonces? Si no debemos correr rápido, ¿qué debemos hacer? Debemos ir en primer lugar a ellos. Entonces, en el caso de 1 Samuel, ¿qué significaba para los israelitas que recibieron la carta? Ese proceso se llama exégesis. En cuanto al exégesis, tu pregunta no es ni nunca debe ser ¿qué puedo predicar de este texto? Sino ¿cómo organizó mi texto el autor? O ¿qué está pasando aquí en el texto? O ¿por qué está este texto en la Biblia y ubicado aquí en la Biblia? Me preguntan muchas veces, ¿qué hacen en los talleres, Jeremías? Leer, ¿sí? Observar, nada más. ¿Cómo vamos a contestar esas preguntas de cómo organizó mi texto el autor? Usando unas herramientas que vamos a ver en adelante. Estructura, por ejemplo, contexto, línea melódica. Todas estas herramientas nos ayudan a entender qué quiere decir el autor a su audiencia. ¿Es exégesis suficiente para la predicación expositiva, sí o no? No. Hay algunos peligros. Es una tentación de hacer exégesis y correr rápido al hoy. Muchos hoy en día lo hacen y lo nombran la predicación expositiva. Pero si corremos rápido de ellos a hoy, ¿qué es la tentación que tenemos? Lo que decíamos, el moralismo. Moralismo, sí. Es nada más que moralismo. Principios de cómo crear a sus hijos, o así fue la situación en Israel, gracias a Dios en los Estados Unidos ya no somos así, o en México somos muy diferentes, o tal vez somos igual, debemos cambiar. Ya. O es algo como un clase histórico. La historia de religiones. Mira cómo fue la situación en Israel. Oh, wow, qué interesante. Ateos lo hacen bien. No sé si saben ustedes, pero hay muchos ateos que estudian la Biblia, lo estudian bien y lo enseñan bien como historia de religión. Y si ustedes, y si yo, si hacemos exégesis y predicamos rápido, no somos mejor que los ateos. Tal vez vamos a cambiar los morales, vamos a estimular la población, pero nada más. También es algo 100% intelectual. Mira cuán sabio soy. Y yo entiendo porque hemos hecho todo ese trabajo. Queremos mostrar a la iglesia que somos inteligentes, pero no es nuestro trabajo. Exégesis no es predicación expositiva, porque exposición es cuando la estructura y el énfasis del mensaje son sometidos a la estructura y énfasis del texto. Sometido, no necesariamente copiado. Hemos visto que en los grupos pequeños, que como sale el texto, como está dividido el texto, no es necesariamente la forma en que tenemos que predicarlo. Tal vez hay 6, 10 puntos que vemos en la estructura, no significa necesariamente que tenemos que predicar los 10 puntos o observar o mostrar todas las divisiones. Dijo John Stott una vez que 90%, un predicador famoso, que ya murió. La dificultad de predicar bien es que 90% de su trabajo aquí lo vas a dejar en el estudio. 90%. Es solo la carne, el mero corazón que va al hoy. Ok, Jeremías. Entonces, si no debemos correr rápido a ellos, entonces al hoy, ¿qué debemos hacer?
hacer lo que se llama reflexión teológica. Porque somos cristianos. Espero que somos cristianos. ¿Sí? Algunos judíos o musulmanes aquí. Muchas veces predicamos como musulmanes o judíos, ¿verdad? Es fácil hacerlo, porque no estamos predicando a Jesús. No sé si ustedes tienen amigos que son musulmanes o judíos, espero que sí. Yo sé que no hay muchos musulmanes aquí en México. Si tú levantas en el púlpito y tú dices, debes ser un buen papá, de 1 Samuel 2, ¿sabes qué va a decir todos los judíos? Amén. Gracias por este mensaje. Si predicas acerca de que tú debes cuidar a los pobres, ¿sabes qué van a decir los musulmanes? Amén. Gracias por este mensaje. Ustedes tienen mucho en común con los musulmanes. Mucho. ¿Sabes qué no tienen en común con los musulmanes ni con los judíos? Jesucristo es el Señor. Debes semanalmente, ¿esa es la palabra? Cada semana. Ofender a todos los judíos y musulmanes que están presentes. No por hablar mal de ellos, sino por predicar el evangelio y hablar de Cristo y decir, Él es el único sendero al cielo. Deben decir, me gustó todo lo que dijiste sobre el cuidado de los pobres, pero esta cosa de que debemos hacerlo porque Cristo entregó a sí mismo para nosotros, eso no me gusta. Gracias. Estoy predicando el evangelio entonces. Yo tengo amigos que me odian, pero me respetan, porque estoy predicando el evangelio y creo que es verdad. Spurgeon una vez, el famoso Spurgeon, dijo lo siguiente: ¿no sabes, joven, de que cada pequeño pueblo y cada villa y cada pequeña aldea en Inglaterra, en donde quiera que sea, hay un camino que llega a Londres? Y así que de cada texto de la Escritura hay un camino a la metrópolis de la Escritura, es decir, Cristo. Y mi querido hermano, al llegar a un texto, tu trabajo es decir, ahora bien, ¿cuál es el camino a Cristo? Nunca he encontrado un texto que no tenga un camino a Cristo. Y si algún día encuentro uno que no tenga un camino a Cristo, yo haré un camino. Saltaré sobre toda seta y zanja, pero llegaré a mi maestro. Pues el sermón no puede hacer ningún bien a menos que haya un sabor de Cristo en ello. A mí me encanta lo que dice Spurgeon aquí. Y hoy en día hay muchos hablando acerca de la predicación de Jesucristo y me alegro, pero el problema es que muchos de nosotros no estamos haciéndolo bien. Estamos predicando el evangelio como predicó el evangelio Spurgeon. Spurgeon es mi héroe. Lo siento. Por ejemplo, 2 Timoteo 4:13, hay un famoso sermón de Spurgeon. A mí me encanta lo que dice en el sermón, pero aquí es su texto es: cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Ese es su texto. Y dice cosas así. Pablo pide su capa. Significa que había entregado todo para el ministerio. Y Cristo entregó todo por nuestra salvación. O va a haber gente llorando, amén, amén, amén. Y es bíblico, sí lo hizo, pero estás comparando nada más la necesidad de Pablo, y quién sabe por qué necesitaba la capa. Sí, tal vez solo tenía frío. Cuando yo entré al cárcel era verano, ¿sí? Ahora es invierno, quién sabe por qué, pero estamos analizando la situación y comparándolo a lo que hizo Cristo, menospreciando lo que hizo Cristo por decir, mira, Pablo entregó todo, por eso necesita capa, Jesús entregó todo también. Bueno, nuestro trabajo es hacer conexiones legítimas. Por esto hemos dicho que esta es la línea. No debemos desviar de la línea, no solamente en el exégesis, sino también en nuestra aplicación a Jesucristo.
Debemos mantener la fe. ¿Qué está diciendo mi texto? ¿Cómo puedo llegar a la cruz? ¿Cómo puedo llegar a la resurrección de mi texto fielmente a mi texto? ¿Cómo está revelado Cristo en mi texto? Muchas veces leemos la Biblia pensando que debo encontrar Cristo en el texto. ¿Dónde está Cristo en mi texto? Esto como está escondido, algo así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y es difícil a veces encontrarlo porque no está. La verdad es para muchos que son convencidos que deben predicar Cristo, corren así, directo a Jesucristo. ¿Qué me importa a ellos entonces? Yo quiero predicar Cristo. Quiero ser cristiano. Y yo aprecio el deseo. Yo quiero decir, amén, queremos predicar Cristo, pero ¿cómo? Es fácil olvidar el contexto original. Por ejemplo, vuelven conmigo al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 19. Vamos a decir que este es tu texto. Ya tienes varios talleres en Simeon Trust. Estás convencido que debes predicar libros de la Biblia. Has predicado hasta ahora en Éxodo. Ha sido una lucha grande, pero gracias a Dios ya estamos en 19. No tienes mucho tiempo esta semana. Estás leyendo rápido, diciendo, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y leyendo el capítulo que trata de Moisés subiendo y bajando el monte. Sube para hablar con Dios y baja para hablar con el pueblo, subiendo y bajando. Tú llegas al versículo 20. Alguien, por favor, lee para nosotros. Versículo 20. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Aquí tenemos el clímax del pasaje. Moisés subiendo, y ¿qué está haciendo Dios? Bajando. Se reúnen en la cumbre. Eso sí es rico. Ya sé, ya tengo mi sermón. Vamos a imaginar que en mi tiempo privado de leer la Biblia estoy en Efesios, y estoy leyendo, y en capítulo 2, versículo 20, me viene a mi mente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Estoy diciendo, piedra. ¿Qué es el monte Sinaí? Una piedra grande. Entonces, ya tengo mi conexión a la cruz. Como Moisés subió al monte Sinaí para reunirse con Dios, nosotros debemos subir Jesucristo para llegar a Dios. Amén. Pero ahora con su vecino lee capítulo 19, versículos 10 al 15, y decirme qué es el problema con predicar Cristo es la roca que debemos subir para llegar a Dios. Dale, tomen 2 minutos, hablan entre sí. ¿Cuál peligros hay predicando Cristo del versículo 20? ¿Ideas? Ok, entonces solamente había algunos que podían subir el monte. Esos son los elegidos. Ya tengo, ya. No, eso es mentira. ¿Qué más? ¿Pero qué pasa a los que quieren subir? Es muerte. Tocar el monte. Entonces es posible que tú lees versículo 20 y lo prediques. Espero que haya una vieja en tu iglesia que lee la Biblia y dice al final, pastor, gracias, yo lloré mucho escuchando que debo subir por Cristo y llegar a Dios. Eso, wow. Pero yo estaba leyendo y según lo que sale en Éxodo 19, voy a morir si subo por Cristo.
¿Qué hago, pastor? La situación, la ambientación original es importante. ¿Sabe que nuestra fe es algo histórico? No importa si tú crees o si te gusta que Enrique Peña Nieto es el presidente de México. No importa, es presidente de México. ¿Sí? No importa si crees o no crees que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Es. No cambia nada si tú crees o no crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos. No es como siento, no es lo que me conviene, no es lo que me gusta. Pero cuando predicamos así y espiritualizamos el texto, somos 100% los liberales. Vamos a perder el evangelio, te juro, si ustedes olviden, si yo olvido, ellos entonces. La fe, el cristianismo va a convertir de algo objetivo, histórico y racional a algo subjetivo. Me gusta pensar, para mí Cristo es... Los que no creen que esto es la palabra de Dios, pero dicen que son cristianos, ellos dicen, ¿sabes que hay una diferencia entre el Jesús de la historia y el Cristo de fe? Yo confieso que Cristo se resucitó de entre los muertos, pero no creo que es un hecho histórico. Entonces, ¿es la resurrección algo real o no? Sí, dicen, Cristo resucita diario en mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué están corriendo así? Y nosotros seremos igual si no prestamos atención al contexto original. Mejores preguntas que ¿dónde está Cristo? Son ¿cómo influye el evangelio en mi entendimiento del texto? ¿Cómo mi texto anticipa el evangelio? ¿O por qué está mencionado el evangelio aquí en mi texto? ¿Y cómo? ¿Qué es el propósito del autor de mencionar el evangelio? ¿En qué manera él habla del evangelio? No solamente decir, mira, cruz, ahora voy a predicar el evangelio. Ya. Pero ¿cómo habla de la cruz? El evangelio es como un diamante con bastantes facetas. Y depende de cómo estás viéndolo, se brilla en maneras diferentes. Jeremías sabe que mi gente son tan aburridos del evangelio. ¿Sabes quién tiene la culpa? Tú. El evangelio no es aburrido, tú tal vez, yo tal vez, pero es posible que no estamos predicándolo según el texto, sino según mi doctrina o mi pensamiento que me conviene. Si prestamos atención en el texto, vamos a predicar más rico el evangelio, haciendo esa reflexión teológica. Tal vez está pensando Jeremías, preparando para predicar no es fácil. Amén. Estoy 100% de acuerdo. ¿Por qué debemos tomar este camino? ¿No es más fácil correrlo hoy? Sí, es más fácil, pero también es más peligroso. Hay un dicho, el camino más largo es el camino más seguro. Nuestro deseo tiene que ser hacer conexiones legítimas del texto a Jesucristo. Pero habiendo llegado a Jesucristo, ¿somos listos para predicar? Según el dibujo, ¿no? Estoy convencido que no estamos listos. Porque yo tengo que hablar algo hoy. ¿Qué significa para Nashville? ¿Qué significa para Querétaro, Ciudad de México, Ciudad Juárez? ¿Qué significa para nosotros hoy en día? ¿Cómo debo pensar acerca de hoy? Tengo 5 ideas rápidas. En primer lugar, debemos orar. Esto Jeremías, ya sé. Vuelve conmigo al libro de Hechos.
Alguien por favor lee Hechos 6, 4. Hechos 6, 4. Alguien tal vez que ha predicado Hechos o conoce bien el contexto, ¿qué está pasando? ¿Quién está hablando y por qué? Ok. Sí, los apóstoles están hablando, están pidiendo que ayuda a algunos que son como diáconos para ayudarles en el ministerio, atendiendo las mesas, ¿sí? Porque había demasiado trabajo. Es interesante que la oración viene antes que ministrar la palabra. Para mí lo más como sorprendente es que están comparados. Nuestro trabajo es predicar la palabra, tengo que estudiar la palabra, amén, 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 pero no se pierden que empieza y termina con la oración. No podemos depender de Dios si decimos, yo voy a orar y nada más. Así aprendí yo cómo predicar. Orar, abrir la Biblia y hablar, porque es el Espíritu Santo que habla por ti. Mentira. Según la Biblia. Pero en segundo lugar, nosotros muchas veces corremos al otro lado y decimos, no, yo no voy a estudiar, o yo solo voy a estudiar, no necesito la ayuda de Dios, yo necesito los comentarios, yo necesito los diccionarios, yo necesito todo. Son ayudas, sí. Pero si es la palabra de Dios, y si queremos que Dios habla, necesitamos la ayuda de Dios, debemos orar. ¿Cuándo, Jeremías? ¿Cuánto? No, siempre, desde el principio hasta el final. No solamente hasta que entras al púlpito, debe estar predicando o orando todo el tiempo que estás ahí frente de ellos, predicando, dices, Dios, ayúdame, dame luz, quiero predicar bien. Y cuando bajas del púlpito, ayúdame a no salir del ministerio y preparar para la próxima. Quiero seguir, quiero ser fiel. En segundo lugar, debemos formar un argumento. Debemos formar un argumento. Hermano, tu trabajo en el púlpito no es ser un historiador o reportero, no es compartir información, no es decir, hey, mira, es lo que pasó hace muchos años. Qué interesante. Es declarar la verdad. Vuelven conmigo al libro de Hechos 17. Hechos 17. Por favor, leen con su vecino. Hechos 17, solamente versículos 2 al 4. Mientras que leen con sus vecinos, quiero saber qué hace Pablo y cuáles son los resultados. ¿Qué hace? ¿Cómo está como definido lo que hace, según Lucas? ¿Y cómo son los resultados? ¿Qué son los resultados? ¿Okay? Toman 2-3 minutos, hablan entre sí. ¿Ok? ¿Qué hizo Pablo? Discutió, basándose en las escrituras. Es interesante. ¿Qué significan las escrituras aquí? Antiguo Testamento. Jeremías, predicar Cristo, miren lo que dice 3, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Desde el Antiguo Testamento. Jeremías, ¿es necesario predicar Cristo del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Sí. ¿Cómo sabes? Porque es la práctica de los apóstoles. ¿Quién no quiere ser apostólico? Es la práctica de los apóstoles. Mira, no está defendiendo la práctica ni nada, solo está mencionándolo, Lucas. Y discutió, basándose en las escrituras. ¿Sí? Que era necesario. Interesante. Entonces, se discutió él. ¿Qué más? Expulso, ¿sí? Explicando y presentando evidencia. Y los resultados son, algunos de ellos creyeron y se unieron.
¡Wow! Es lo que quieren ver ustedes, ¿no? Predicar y ver gente creando en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Me imagino? Bueno, entonces la pregunta debe ser, cuando tú mueres, en tu funeral, van a decir, este Jeremías fue un hombre medio loco, pero bueno. Sabes que él discutió, él explicó la palabra, él prestó evidencia y por esto soy cristiano. O van a decir, fue un buen hombre. Me gustan los chistes que dijo el púlpito. Tenía tanta información buena de cómo debo crear mis hijos. ¡Wow! Fue un hombre lleno de amor, muy pacífico. No estoy diciendo que tienes que ser enojado en el púlpito. Pero hay que formar un argumento. ¿Por qué, Jeremías? Porque diario estás declarando al mundo que deben morir a sí mismo, tomar su cruz y sigue a Jesús. Y el mundo tiene el derecho de decir, ¿y por qué? ¿Por qué? Suena loco. Debe entregar su vida. ¿Cuánto? Todo. ¿A qué? Morir. ¿Para qué? Por el beneficio del Evangelio y la gloria de Dios. ¿Por qué? Hay que formar un argumento. Discutir, decir, así es la situación en el mundo, y así eres por naturaleza, y así eres por medio de la gracia de Jesús. Entonces, un argumento. Hay que convencer. ¿Por qué? Porque queremos ver a algunos de ellos creyendo y uniendo. 3. Debemos considerar nuestra audiencia. Debemos considerar nuestra audiencia. ¿A quién estamos hablando? ¿Qué cambio quiero ver en ellos? Es fácil cambiar acciones. Es difícil predicar para cambiar corazones. Es fácil predicar que debemos evitar el vicio de mentir. No deben mentir, es malo. Ok, amén. Es mucho más difícil que nosotros debemos ser gente que siempre habla la verdad. No es sencillamente lo opuesto, es un estilo de vida que es mucho más difícil. Estoy tratando de cambiar corazones, es decir, cómo debo vivir. No es solamente qué son las acciones que debo cambiar. Nuestro deseo debe ser formar un pueblo virtuoso, que son verdaderamente cristianos. ¿Qué significa cristiano? ¿Alguien? Discípulo de Cristo. Alguien que sigue tras de Cristo. Seguidor. Eso es difícil, ¿sí? Pero es la gran comisión. Semanal. Cada semana están tratando de cumplir la gran comisión entre los que no son salvos y los que sí son salvos, porque no hay nadie que sigue Jesús 100% del tiempo. Entonces estamos dirigiéndoles a la obediencia a Jesucristo, ¿sí? Por medio de la gracia que hay en Cristo Jesús, somos salvos, por esto vivimos así. No es viven así para ser salvos, pero debemos considerar nuestra audiencia. ¿Cómo puedo cambiar sus corazones con esta palabra? Predicando bien, predicando fiel, para que el Espíritu Santo obra por medio de lo que yo estoy haciendo. 4. Debemos organizar nuestro material. Nuestro deseo es predicar con claridad. Mientras que preparo mi sermón, debo pensar cómo puedo comunicar la verdad de la Biblia claramente. Tomando todo este trabajo aquí en exégesis y aplicándolo aquí. Diciendo todo lo que yo he hecho aquí, todo lo que he visto aquí, ¿cómo debo comunicarlo? No pensamos mucho en cómo comunicar. Es fácil predicar 1 hora y no decir nada.
Es fácil predicar 20 minutos sin no decir nada. Es difícil predicar con claridad. Jeremías, ¿debo predicar por 10 minutos o 1 hora? ¿Quién sabe? No importa. Debe predicar con claridad, que es la situación de tu iglesia, que sos dotado predicar largo, ¿no? Mis internos, los que están aprendiendo a predicar, tienen 25 minutos, nada más. ¿Por qué? Porque no pueden predicar por 1 hora. Van a estar desviando por aquí, por allá, no, llega al mero corazón. Y debemos, sorprende. Los pastores son sorprendidos mucho cuando lo menciono, pero si tú no puedes predicar, por ejemplo, el libro de 2 Timoteo en 10 minutos, no entiendes el libro de 2 Timoteo. No, pero Jeremías, hay tantas cosas en el libro de 2 Timoteo. Yo sé, pero llega al mero corazón del libro. Necesito 25 sermones, entonces no entiendes lo que trata el libro. Génesis, debes tener la capaz de predicar el libro de Génesis en 5 minutos. Es un resumen, yo sé. Pero a mí me gusta pensar, mientras que estoy preparando el sermón, ¿cómo estoy comunicando esto a mi pueblo? ¿Es claro sí o no? ¿Y qué pasaría si en vez de tener 6 hojas yo tenía 3 nada más? O en vez de tener 40 minutos yo tenía 5 nada más. ¿Dónde está la grasa y dónde está la carne? Nos va a ayudar mucho en predicar con claridad. Y últimamente debemos aplicar el mensaje. Tengo un dibujo. Como no tengo que aplicar el mensaje, Jeremías. Pero es la forma en que aplicamos el mensaje que es importante. ¿Qué es? Sí, Carlos piensa que él es el único que puede dibujar. Amén, yo también. Cada semana van a ver varias aplicaciones. Algunas aplicaciones son muy general. Dios es amor. Debemos evitar el pecado. No son malos en sí, pero puedes aplicar cualquier texto en esa manera. Nuestro trabajo semanal debe ser bajar la escalera, ser lo más cercano al texto que posible. Pensar y pensar y pensar cómo lo hubieran recibido ellos entonces y qué significa para nosotros hoy. A veces las aplicaciones serán directo. A veces serán más o menos igual. A veces serán el opuesto. Si ustedes están predicando sobre los sacrificios en el libro de Levíticos, no deben predicar, ustedes deben salir, comprar un cordero y matarlo, llevarlo aquí a la iglesia y lo vamos a matar aquí en la iglesia. Pero, ¿por qué no, pastor? Pues en este caso es por medio de Jesucristo. Entonces no es decir sencillamente, Levíticos ya no aplica a nosotros, no vale nada para nosotros. Vale demasiado. Si ustedes no entienden los sacrificios de Levíticos, no van a entender la cruz. La gente que dice que la cruz es un hecho tan feo y todo. Sí, yo sé, pero hay que entender Levíticos primero. En el momento que uno entiende lo que son los sacrificios aquí, va a tener sentido. Ahora, ¿cómo aplica a nosotros? Pues en este caso, gracias a Dios ya no tenemos que sacrificar animales porque Cristo fue sacrificado para nosotros. Entonces, nuestro sacrificio de Levíticos es Jesús. La aplicación es diferente. El opuesto en que ya no sacrificamos, pero no sacrificamos porque Jesucristo fue sacrificado, como dice Hebreos, una vez para siempre. Pensando, ¿cómo aplico este texto a mi pueblo hoy? Tratando siempre de bajar la escalera. ¿Es malo, Jeremías, decir Dios es amor en mi pasaje? No. Pero si es la única aplicación que tienes, Dios es amor, debemos evitar mentiras, ama a tu vecino.
Cada vez que llega la aplicación, voy a decir, ya viene la aplicación, ya sé, ya puedo como dormir por 5 minutos, porque solo dice la misma cosa siempre el pastor. Puro ley y no significa nada. ¿Va? Hermanos, ese sendero, ese camino es largo. Y yo entiendo que algunos de ustedes, tal vez la mayoría de ustedes, tienen su trabajo secular. Tienen familias, tienen mucho que hacer en la vida. Alguien preguntó, ¿cuánto tiempo dilata hacer parte o parte de este? No es tiempo, es dedicación. Jeremías, yo solo tengo 2 horas semanal para preparar mensajes. Ok. Estoy seguro que eso no es correcto. Te juro que no es correcto. No, es que tengo un trabajo, tengo que trabajar 80 horas semanal. Yo sé. Entonces, lunes debe imprimir el pasaje, ponerlo aquí, y cuando estás en el baño, en vez de ver Facebook o algo así, lee el pasaje. Y mientras que está leyendo el pasaje, aplica las herramientas. Debe estar pensando, ¿cómo está conectado a Cristo? ¿Qué es el contexto? ¿Qué prediqué la semana pasada? ¿Qué he estado predicando? ¿Qué es la estructura? ¿Cómo está construido el texto? Observando nada más, meditando. No, Jeremías sabe que yo necesito mi estudio y todos mis libros y todo. Mentira. Te ayudan, te van a ayudar, te juro. Amén. Me gustaría tener 40 horas semanal para predicar. Un sueño. ¿Y sabe qué? Muchas veces los que tienen 40 horas de preparación predican así. ¿Por qué? Porque yo he invertido tanto tiempo aquí que quiero mostrar al mundo cuán sabio soy. He visto todas las conexiones, he leído todos los comentarios y tal dice tal y tal dice tal y mira, voy a citar de tal persona, Mira, soy inteligente. No importa cuánto tiempo tienen. Lo que sí es importante es la disposición de tu corazón y de mi corazón. Llegando al texto semanal y diciendo, Dios, yo quiero hablar hoy de mi texto. Ayúdame a evitar el sendero fácil que no me conviene ni a ti ni al pueblo. Hacerme exégesis, hacerme reflexión teológica y pensar mucho en mi audiencia, orando y orando. Aunque es fácil caminar directo, debemos recordar que el camino más largo es el camino más seguro. Oramos.